¿Sabías que existen pastillas que miles de adultos mayores toman todos los días creyendo que están cuidando su salud, pero que en silencio pueden estar dañando sus riñones poco a poco? Y no me refiero a medicamentos raros ni difíciles de conseguir. Hablo de pastillas comunes, muy recetadas, muy usadas, que muchas personas mayores de 60 años consumen durante años con total confianza, sin imaginar lo que pueden estar provocando dentro del cuerpo. En este video voy a explicarte 5 tipos de pastillas que se usan muchísimo y que en adultos mayores están siendo cada vez más vigiladas por su impacto en los riñones. Y lo voy a hacer como me lo piden muchos suscriptores, mencionando nombres reales de medicamentos, pero siempre en su forma genérica, sin marcas, para que puedas identificar con claridad de qué hablamos. No se trata de generar miedo, ni de decirte que suspendas tratamientos por tu cuenta. Se trata de información y conciencia, de entender lo que pasa dentro de tu cuerpo para que puedas hablar con tu médico con más claridad y tomar decisiones más seguras. Y quédate conmigo, porque la última de estas pastillas es una de las más consumidas en adultos mayores, y también una de las que más puede dañar al riñón cuando se usa sin el control adecuado, especialmente cuando se combina con otros medicamentos. Ahora sí, vamos directo a la cuenta regresiva. Pastilla número 5. Pastillas para la acidez y el cuidado del estómago. Esta suele sorprender a casi todos, porque no se toma para el dolor, ni para dormir, ni para la presión. Se toma para proteger el estómago. Y por eso mismo, muchos adultos mayores la consumen con total tranquilidad durante años, sin cuestionarla. Cuando hablo de este tipo de pastillas, me refiero a medicamentos muy conocidos como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol o lansoprazol. Pastillas que se toman en ayunas, que muchos consideran inofensivas y que incluso algunos médicos recetan por las dudas, para evitar molestias digestivas. El problema es que el riñón no siempre recibe bien este tipo de uso prolongado. En los últimos años se ha observado cada vez con más frecuencia que estos medicamentos, cuando se usan durante largos periodos, pueden provocar una inflamación silenciosa del tejido renal. No duele, no avisa fuerte, no produce síntomas claros al inicio, pero el daño puede ir avanzando sin que la persona lo note. He visto adultos mayores que llegan a consulta con análisis alterados, con aumento progresivo de la creatinina, y cuando revisamos su historia aparece algo en común. Llevan años tomando omeprazol todos los días sin interrupción, sin reevaluación, sin saber si realmente lo siguen necesitando. Además, estas pastillas pueden interferir con la absorción de minerales esenciales como el magnesio, y cuando el magnesio baja, el riñón y el sistema muscular empiezan a resentirse. Aparecen calambres, debilidad, cansancio persistente, síntomas que muchas veces se atribuyen a la edad, cuando en realidad tienen otra causa. Ahora bien, esto no significa que estas pastillas sean malas por sí mismas. En muchos casos cumplen una función importante. El problema aparece cuando se vuelven automáticas, cuando se toman por costumbre y no por necesidad real. En consulta muchas veces basta con ajustar horarios, revisar la dieta, reducir irritantes y acompañar el estómago de forma más natural para que el cuerpo ya no dependa de esa pastilla todos los días. Y cuando eso ocurre, el riñón trabaja con menos carga y más tranquilidad. Y quédate conmigo, porque si esta pastilla tan común y tan aceptada puede afectar a los riñones cuando se usa sin control, la siguiente es todavía más frecuente en la vida diaria del adulto mayor, y su impacto renal suele pasar completamente desapercibido. Pastilla número 4. Diuréticos usados sin una vigilancia adecuada. Esta pastilla es tan común que muchos adultos mayores ni siquiera la consideran un medicamento delicado. Se toma para la presión, para la hinchazón, para el corazón, para orinar mejor, o simplemente porque alguna vez el médico la indicó y nunca más se volvió a revisar. Cuando hablo de diuréticos, me refiero a nombres muy conocidos como furosemida, hidroclorotiazida, clortalidona, espironolactona o toracemida, pastillas que ayudan a eliminar líquidos, que alivian la hinchazón y que, bien usadas, pueden ser muy útiles.
El problema aparece cuando se mantienen durante años sin ajustes, sin controles finos y sin escuchar lo que el cuerpo empieza a decir. El riñón es el órgano que más directamente siente el efecto de estos medicamentos. Cada vez que un diurético actúa, obliga al riñón a eliminar agua y minerales. Y en un adulto mayor, ese equilibrio es mucho más frágil de lo que parece. He visto muchos casos en los que la persona empieza a orinar mucho durante el día, se levanta varias veces por la noche, se siente más débil, más mareada al ponerse de pie, con la boca seca, con la piel más fina, y no lo relaciona con la pastilla. Piensa que es la edad, pero muchas veces el riñón está trabajando en un estado constante de deshidratación. Cuando el cuerpo pierde demasiada agua, la sangre se vuelve más espesa. Y cuando eso ocurre, el flujo hacia el riñón disminuye. El riñón recibe menos oxígeno, menos nutrientes y empieza a resentirse. No duele, no avisa fuerte, pero en los análisis poco a poco la creatinina empieza a subir. Además, los diuréticos pueden alterar minerales clave como el sodio y el potasio. Y cuando ese equilibrio se rompe, no solo sufre el riñón, aparecen calambres, confusión leve, debilidad muscular, latidos irregulares, señales que muchas veces se minimizan hasta que el problema ya está avanzado. En consulta, algo que veo con mucha frecuencia es esto. La dosis que funcionaba bien hace 5 o 10 años sigue siendo la misma hoy, aunque el cuerpo ya no sea el mismo. El riñón envejece, el peso cambia, la masa muscular disminuye, pero la pastilla sigue igual. Eso no significa que el diurético deba suspenderse. Significa que debe ajustarse, revisarse, individualizarse, porque cuando se usa sin ese cuidado, puede convertirse en una carga silenciosa para los riñones. Siempre explico a mis pacientes que una hidratación adecuada, adaptada a cada caso, es clave. No se trata de beber agua sin control, sino de encontrar el punto justo para que el riñón no trabaje forzado. Y también es fundamental revisar periódicamente los análisis de sangre, incluso cuando todo parece estar bien, porque el riñón no se queja hasta que ya está cansado. Y presta atención, porque la siguiente pastilla no se toma para eliminar líquidos ni para el estómago. Se toma para algo que millones de adultos mayores consideran esencial, casi intocable, pero que, mal utilizada, puede acelerar el deterioro renal más de lo que muchos imaginan. Pastilla número 3. Pastillas para el dolor suave que se consideran seguras. Esta suele generar mucha resistencia cuando la menciono, porque la mayoría de las personas la ve como la opción más tranquila. No es un antiinflamatorio fuerte, no es algo que irrite el estómago, no se asocia con grandes riesgos, y justamente por eso se usa con tanta libertad. Cuando hablo de este tipo de pastillas, me refiero principalmente al paracetamol, también conocido como acetaminofén, una pastilla que muchos adultos mayores toman varias veces al día para el dolor de cabeza, las articulaciones, la espalda o simplemente para sentirse mejor. El problema no es una dosis ocasional. El problema aparece cuando se convierte en un hábito diario, sostenido durante meses o años. Aunque el paracetamol es más conocido por su efecto sobre el hígado, lo que pocas personas saben es que, en adultos mayores, su uso prolongado y en dosis acumuladas puede afectar también a los riñones, y lo hace de una forma silenciosa, sin dar señales claras al inicio. He visto personas que toman 2 o 3 dosis al día, todos los días, pensando que es la opción más segura que existe. Pero el riñón tiene que filtrar los subproductos de este medicamento una y otra vez. Y cuando el riñón ya no es joven, esa carga repetida empieza a pasar factura. Además, hay algo muy importante que muchas veces se pasa por alto. El paracetamol está presente en muchos medicamentos combinados, pastillas para la gripe, para el resfriado, para el dolor corporal, y sin darse cuenta, la persona termina sumando dosis a lo largo del día, superando lo que el riñón puede manejar con seguridad. En consulta, cuando reviso con detalle lo que realmente está tomando un adulto mayor, a veces descubro que el paracetamol aparece 2, 3 o incluso 4 veces en diferentes presentaciones. Y cuando se lo señalo, la reacción suele ser la misma. Doctor, pensé que era suave. El riñón, cuando se expone de forma repetida a este tipo de carga,
Puede empezar a mostrar cambios lentos pero progresivos. Disminuye su capacidad de concentración de la orina, se altera la filtración y con el tiempo los análisis empiezan a reflejarlo. Ahora bien, eso no significa que el dolor deba ignorarse ni que esta pastilla sea prohibida. Significa que debe usarse con criterio, respetando dosis máximas, evitando combinaciones innecesarias y, sobre todo, revisando su uso cuando el dolor se vuelve crónico. En muchos casos, he visto mejoras importantes cuando se combinan estrategias no farmacológicas: calor local bien aplicado, movimiento suave, ejercicios de movilidad adaptados y apoyos naturales que no cargan al riñón de la misma manera. El cuerpo del adulto mayor no necesita que el dolor se apague a la fuerza. Necesita que se entienda su origen y que se lo acompañe sin sobrecargar los órganos que filtran y limpian la sangre. Y atención, porque la siguiente pastilla no se toma para el dolor físico. Se toma para algo que afecta a millones de personas mayores